¡Qué historia tan asombrosa! Cuando Juan se sentó en la isla de Patmos y miró sobre ese terreno accidentado, y nosotros estamos aquí, en un área similar, con un terreno accidentado, y él recibió esta visión, y los pensamientos que debieron haber pasado por su mente a medida que miraba el ciclo de la historia que continúa, que vinieron a sus ojos y culminaron en este gran conflicto final entre el bien y el mal. Y si retrocedemos desde Apocalipsis 14 y miramos Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 11, donde se describe este gran clímax de la historia. Y aquí tiene todas estas bestias que surgen de este pozo sin fondo, que surgen del mar, que surgen de la tierra y se vinculan a Daniel, donde Daniel define a las bestias como reinos y donde la cuarta bestia mencionada aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, y estas bestias tienen 7 cabezas, porque la primera bestia que ve es Babilonia, que tiene una cabeza. Y luego tú vas a Medo-Persia, donde el oso levantado sobre uno de sus lados tiene una cabeza, y luego pasa a la era griega, con esta bestia parecida a un leopardo, que tiene 4 cabezas, porque el imperio griego se dividió en 4 después de la muerte de Alejandro Magno, gobernado por sus 4 generales más destacados. Y entonces luego pasa esta terrible bestia, que tiene 10 cuernos y tiene una cabeza. Y tú encuentras esta bestia conglomerada en Apocalipsis 13, donde tiene una bestia que surge del mar y que tiene 7 cabezas. ¿Cuál es el número de cabezas que se encuentra en Daniel capítulo 7? La primera tenía una, la otra tenía una, la otra tenía 4, la otra tenía en total 7. Y los 10 cuernos. Así que aquí tiene una bestia conglomerada. Y eso te dice algo sobre este poder final que confrontaría la verdad de Dios del Evangelio eterno. Este poder final, que era un sistema político religioso, tenía componentes babilónicos, hablaba con la boca de un león, tenía componentes de Medo-Persia, estaba en los pies de Medo-Persia porque tenía los pies de un oso. Y los reformadores identificaron el sistema como Roma, viendo que tenía componentes babilónicos en su religión, los aspectos de adoración de la madre y el niño, que eran parte integral de Semiramis y su hijo, Tammuz, y la historia de la era babilónica. Y entonces tiene a Medo-Persia, ese mitraísmo, el gran sistema de adoración al sol, con su estructura y cómo se construyó para que se mantenga en estos pies. La matrella, que era parte integral del sistema de adoración romano. Eso se incorporó a este sistema. Y luego el cuerpo era un leopardo, que es el componente griego, la filosofía griega, la filosofía de la ley natural en lugar de la filosofía de la moralidad que se obtiene de la Biblia. Todos estos componentes están en oposición a lo que la Biblia enseña sobre la salvación en Cristo y solo en Cristo. Y luego tiene los 10 cuernos, que eran los que estaban en la cuarta bestia, que ese es el elemento romano, y había coronas en los cuernos, y así Roma gobernó sobre las partes rotas del imperio, de ese estado europeo, de las naciones bárbaras, y tenía una corona en ellos, y eran prominentes, así como el cuerno pequeño era más fuerte que sus compañeros, y gobernaba sobre sus compatriotas. Y este poder
Este poder blasfemo, que es el cuerno pequeño, también se hizo eco, también fue blasfemo, este poder perseguidor, que persiguió a los santos y los aniquiló. Eso nos remonta a la historia de los valdenses, quienes eran cristianos guardadores del sábado, que tenían la palabra de Dios como principio, y fueron abatidos sin piedad en esos piamontes, y el obelganismo y la destrucción posterior del movimiento reformado, donde tú tienes donde se aniquilaron a los hugonetas en Francia y a los holandeses, escapando en masa siguiendo al sur de África para colonizar esa región. Todos esos cristianos que dejaron el medio ambiente europeo y se fueron al lejano alcance del Nuevo Mundo en los Estados Unidos de América, a Australia, a Nueva Zelanda, y así el protestantismo escapó de este poder perseguidor. Leemos la historia en Apocalipsis 12 y es asombroso porque allí en el capítulo 12 nosotros tenemos este conflicto entre el dragón, que es el diablo, y sus representantes, y la semilla, que es Cristo, de la mujer, que es su iglesia, la cual vendría y se nutriría bajo esta influencia perseguidora. Y el dragón confronta a este hijo varón que nacería y que sería llevado al cielo, y a esta mujer que representa a la iglesia, que predicaría el evangelio de la salvación y sería perseguida sin piedad. Aquí hay un marco de tiempo de 1260 días o 3 años y medio o 42 meses. Y este marco de tiempo viene una y otra vez. Y los reformadores aplicaron el principio de día por año. Tomarás un día por año, como se ha dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Y si tú tomas este principio, entonces 1260 días se convierten en 1260 años. Y si tú lo aplicas al papado, eso se elevó en su altura política y tomaron el poder político en el año 538 después de Cristo, cuando el emperador romano entregó este poder al papado, y ellos gobernaron durante 1260 años como una entidad política y como una iglesia, como una unión básica entre el edificio de la iglesia y el arte de gobernar. Y en 1798, cuando ese reloj profético cambió, Batí, el general francés, marchó a Roma, capturando al Papa y lo llevó al exilio, y disolvió el poder estatal de la Iglesia romana. Y nació la Italia moderna que tenemos hoy. Pero la Biblia dice que este poder político vendría de nuevo. Y entonces esta bestia, esta entidad política, había recibido una herida mortal y había desaparecido de la historia como entidad política, no como una iglesia. Pero en el 1798, cuando se le quitaron los poderes, los registros históricos hablan de que un año más tarde, en el 1929, este poder le fue devuelto y así revive como una bestia. Es como una falsificación de Cristo. Cristo también recibió una herida mortal y murió y resucitó. Así que aquí hay un hijo falso que muere y resucita y recibió su poder estatal de regreso. Y luego se le dice que el mundo entero se maravilló con una gran tras la bestia. En otras palabras, alcanzó a su mentalidad, y esa mentalidad fue una que ha existido desde el inicio del pecado. Esa es la mentalidad de Caín. Yo traeré mis propias obras para satisfacer mi propia salvación. Y por lo tanto, Apocalipsis 12 describe este conflicto entre estas dos fuerzas, el dragón y sus fuerzas,
y la simiente de la mujer que Cristo y sus fuerzas. Y aquí vemos que la bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder del dragón. Por lo tanto, esta guerra que se describe en Apocalipsis capítulo 12 eventualmente se desvanece después de los 1260 años. Pero el Evangelio de Dios es un Evangelio eterno que no puede desvanecerse y por lo tanto tiene que ser revivido. Y en un momento particular de la historia, al final de los 1260 años, un nuevo movimiento comienza a restaurar eso que ha sido destruido por este conflicto. Y leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y el dragón se enfureció contra la mujer, que es la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente. Eso es lo que queda después de los 1260 años de persecución. Y luego identifica una característica de estas personas: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio más tarde se identifica como el espíritu de profecía. Es fascinante esta introducción. Ahora, ¿qué mensaje le traería a esta mujer en el tiempo final? Esa es la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese es el Evangelio eterno. Así que volvamos al mensaje final de Apocalipsis capítulo 14, donde dice: y vi otro ángel en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, reino, lengua y pueblo. Así que aquí tenemos un mensaje universal. No es un mensaje aislado. No es solo un mensaje para el cristianismo. Es un mensaje para toda la humanidad. ¿Y qué significa este es el Evangelio eterno? Como ya lo hemos explicado, el Evangelio eterno es la salvación en Jesucristo, por la fe solamente. Ese es el Evangelio eterno. Pero incluso envuelve el tema de la expiación. Es una hermosa palabra la que usa William Tyndale: expiación, para ser restaurado en la relación con Dios, para volver a ser uno de nuevo con Dios. Aquí tú ves al reformador que se dio cuenta de que la expiación que tuvo lugar fue el precio que se pagó por el pecado. Y la paga del pecado, la Biblia nos dice que es la muerte. En otras palabras, la pena por la transgresión de los principios de Dios que gobiernan su universo es la muerte. O de lo contrario, tendrías la perpetuación de un conflicto eterno. Y para que esa justicia exige el castigo, ¿cómo podría este Dios de justicia ser al mismo tiempo un Dios de gracia y perdón? Bueno, Dios no tomó el tema del pecado a la ligera. Él estaba preparado para soportar las consecuencias Él mismo. Y por lo tanto, Cristo tomó la forma de la humanidad, que se convirtió en un ser humano. Él tomó el lugar de Adán, que había dejado, y Él se convirtió en el segundo Adán. Y dado que la humanidad había estado corporativamente en Cristo antes de que Él les hablara para que existieran, Él podía estar a la cabeza, tan ciertamente como Adán estaba a la cabeza de la humanidad, pero en la capacidad más alta y superior del hombre. Dios, en su forma humana, podía morir siendo completamente Dios, y Él pagó el castigo en la humanidad. Y con su sangre, tú tienes vida eterna en sí mismo, y estamos seguros. Esa es la expiación.
Pero las principales religiones del mundo niegan la expiación. El Islam niega la expiación. Ellos afirman que Cristo nunca murió, solo les apareció a los que lo crucificaron, ya que no podría haber muerto, Y ellos afirman que no morimos y que este evangelio de la expiación, salvado por la sangre del Cordero, no es relevante, porque Dios pudo tratar con nosotros tal como trató con cualquier otra persona. Así que somos lo suficientemente exaltados para poder hacer nuestras obras y realizar lo que Dios hizo. No hay necesidad de una expiación. El catolicismo enseña exactamente la misma cosa. El catolicismo dice que verdaderamente niega la expiación como lo hace el Islam o cualquiera de las otras grandes religiones en este planeta. Tú puedes ver que ellos enseñan que no es por la sangre que tú eres salvo, sino que tú eres salvo por las buenas obras. Pero en este tesoro que ellos llaman tesoro del mérito, no solo colocan las buenas obras de Jesucristo, sino que colocan las buenas obras de María. Ellos colocan las buenas obras de todos los santos. Y el papado tiene acceso a este tesoro de mérito y puede aplicarlo en forma de indulgencia para aliviar la pena de los pecados ya perdonados. Así que si tú aún tienes que pagar por los pecados, entonces ya tú has sido perdonado. Entonces tú tienes que tener un lugar especial donde se ejecute esta pena. Y es aquí donde inventan esto, porque esto no ocurre en la Biblia. En la Biblia no hay purgatorio. Y una indulgencia que es, por lo tanto, la renuncia a la pena por los pecados ya perdonados. Y al tomar este mérito de los santos y María y Jesús, ellos pueden pagar esa pena y aliviarla. Así que el que haga el alivio será el sucesor de Pedro y no Cristo, porque Cristo dio esta tarea a la iglesia, dicen ellos. Así que el Dios de la gracia en el pensamiento católico se convierte en el Papa. Y la Biblia nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual usted puede ser salvo, que no sea el nombre de Jesucristo. No hay salvación fuera de Él, y nadie viene al Padre excepto por Él. Y aquí hay un sistema entero que incorpora muchos componentes y muchas personas que supuestamente eran buenas personas, cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, nadie. Tenemos una naturaleza caída. No hay nada que podamos contribuir a nuestra salvación. La salvación está totalmente fuera de nosotros. Este conflicto ha estado librándose desde el principio y llegará a un punto culminante al final de los tiempos. Así que de modo de que este evangelio eterno solo podemos apropiarnos de la salvación aferrándonos a Jesucristo por la fe, porque por la fe es que es la sustancia y es la realidad, por así decirlo, de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Este evangelio eterno debe ser predicado una y una vez más. Ahora, fue predicado en Abel y también fue predicado en el sistema judío del santuario, porque allí tú no fuiste perdonado guardando los mandamientos, tú fuiste perdonado por traer una oveja y pusiste tu mano sobre la oveja, sobre el cordero, y confesaste sus pecados sobre la cabeza del cordero. El cordero inocente murió en nombre de tu pecado, señalando al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Si fuera predicado en tipo allí y luego fue redescubierto por los reformadores, y ellos predicaron que la salvación es solo por fe, solamente por fe. Y eso puede entrar en conflicto con Roma, porque Roma enseña que usted es salvo por sus obras, y que las obras de tus manos, como las que había hecho Caín,
eran tus medios para la salvación. Y por lo tanto, en el Concilio de Trento declararon un anatema si tú crees que eres salvo solamente por la fe. Así que todos estos cañones que se expusieron en el Concilio de Trento se ocuparon de esto. Y este conflicto, hubo rabia y la sangre de los santos fluyó y millones de personas murieron en la Inquisición y las persecuciones y las guerras que tuvieron lugar por esta pequeña palabra. Fe solamente, solamente fe. Los reformadores eventualmente se habrían disipado en todo el mundo hacia las áreas desocupadas y habiendo encontrado la medida de paz, ellos capitularían en este tema. Así como el tiempo transcurrió en el proceso de el ecumenismo, comenzó. Y la primera organización ecuménica multiconfesional fue fundada en el año 1844. Y esa fue la Asociación de Jóvenes Cristianos que tuvieron un movimiento interdenominacional. Desde su humilde comienzo se inició el proceso de reunificación de lo que se había separado en la Reforma. Y así comenzó el compromiso sobre el compromiso y fue traído. Y finalmente en 1999, en el lugar exacto donde Martín Lutero clavó sus tesis, en la fecha exacta, el 31 de octubre, los luteranos y los católicos firmaron la Declaración Conjunta sobre la Justificación. Y este documento está tan cuidadosamente redactado que cualquiera que lo lea puede pensar que tiene los atributos de las Escrituras. Cuando en un hecho real oculto, la redacción es muy engañosa y tiene los atributos de Roma. Porque ellos dicen que juntos confesamos que solo por gracia, a través de la obra salvadora de Cristo, somos aceptados por Cristo y justificados. Esa es una sorprendente cuestión, y este bautismo, habiendo recibido esta justificación en el bautismo, que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, tú tienes que apropiarte de ella por fe. Y luego por la gracia, solamente no es lo mismo que decir por la fe sola, porque en el pensamiento católico, la gracia está realmente dispensada por la sucesión apostólica, cuando otorgan una indulgencia, como lo hizo el Papa Francisco, cuando emitió una indulgencia para cualquiera que siguiera sus tweets. Es solo para aquellos que tienen smartphone, celulares en estos días, solo ellos pueden recibir esta gracia de la renuncia al castigo que le corresponde por pecados ya perdonados. Así que el tema de las indulgencias no ha cambiado. Parece como si el protestantismo hubiera aceptado la definición falsa de la justificación. Y luego también dicen que eres salvo por sus obras salvadoras y no salvo por la sangre del Cordero, que es la esencia de la expiación. Después de todo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto trae a la caída el tema de la ley y la gracia. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque Él no solo pudo contar sus buenas obras en expiación por el mal de lo que pasa en el mundo. Si usted ve la ley de Dios, ese es el estándar de justicia. Ese es el estándar y el principio de su gobierno. Y esa ley es eterna. Todos los reformadores estaban de acuerdo con eso, que la ley se erige como un bastón eterno contra el pecado. Martín Lutero proclamó eso. Wesley lo proclamó. Todos los reformadores estaban al unísono en ese tema, que la ley es el estándar y se mantiene. Entonces el castigo por la transgresión también debe estar ahí. Y es ahí donde radica la justicia de Dios.
¿Cómo podría ser un Dios de la gracia y un Dios de la justicia al mismo tiempo si la única forma que Él podía hacerlo es colocándose a la cabeza de la humanidad y Dios se convirtió en un hombre y Él mismo pagó el castigo en nombre del hombre caído? Aquí este Dios que se hizo hombre, en el que la humanidad estaba presente, corporativamente murió y corporativamente murió para toda la humanidad y para que la humanidad no pagara el castigo del pecado. Yo puedo apropiarme de este gran regalo, de gran precio que fue pagado a través de la fe, sin tener justicia propia. Yo puedo aferrarme a la justicia de Cristo, quien me imputa a mí por fe. Esa es la posición reformada.